todos los seguidores del canal del Centro. Soy la profesora María de Jesús Alejandro Quirós y en esta ocasión vamos a hablar acerca del gobierno y los derechos humanos. Parece que hoy es un tema de moda hablar de derechos humanos. La verdad es que a nivel constitucional tenemos una reforma del año 2011 y a partir de esta reforma no quiere decir que no teníamos un trabajo anterior en nuestro esquema del Estado moderno desde 1824 que considerara justamente que el Estado tenía que ser garante de ciertos derechos de sus gobernados. Pues así se mantuvo de 1824, la de 1857, y que se mejora y recupera elementos respecto a la dignidad humana, que es la de 1917. Pero tampoco fue suficiente. Llega finalmente la era de la globalización y hoy, acompañados de las obligaciones y la agenda del milenio de la ONU, la agenda hoy 2030 también de la ONU, nos sigue afirmando que los estados modernos deben hacer todavía más por ese concepto que llamamos derecho humano y que en el resto de la evolución de la humanidad han estado siempre presentes a partir de un concepto clave: dignidad humana. He aquí que entonces esta plática nos refuerce este elemento de lo que es la parte del derecho humano, de la obligación que tiene el Estado desde el quehacer de sus instituciones para respetar esos llamados derechos humanos. Si tenemos un elemento clave que es nuestro parámetro en la actuación en materia de derecho público, que es justamente la Constitución en ese Estado de Derecho como la Ley Suprema, entonces nos dice que hay que respetar lo que dice esa llamada la Constitución. Y resulta que esta Constitución dice a partir de 2011, primer artículo, tercer párrafo: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Entonces, el Estado mexicano a partir de 2011, reitero, tiene un cambio en el título de este primer capítulo de los derechos humanos y de sus garantías. Y eso lleva a que no solo sea un trabajo o una obligación o una materia que sea clave para la formación de un administrador público, sino también para un servidor público. Y este puede ser desde el director de obras de una alcaldía, porque resulta que hoy tiene que respetar el derecho a la movilidad y entonces en su visión de ser servidor público y estar en su trabajo de ser el director de obras con su perfil de arquitecto o de ingeniero, tendrá que considerar los derechos humanos. Entonces hoy este término y concepto de derechos humanos nos lleva a que trabajemos de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria y multidisciplinaria. No solo conocer lo que dice la Constitución respecto a los derechos humanos como ciudadano, para que se respeten mis derechos, sino que también como servidores públicos, desde cualquiera que sea nuestra actividad, nuestro campo, nuestras áreas de actuación, tengamos que considerar los derechos humanos. Por eso ese Estado de Derecho que dice que prevalecen en los estados modernos, tienen el respeto desde una ley suprema, aquí está la Constitución, que exista un sistema jerárquico de normas. Pues resulta que después de 2011 aparecieron legislaciones que al Estado mexicano lo hace que justamente contemple los derechos humanos. Y estos van desde una ley de migración, el derecho y defensa de los niños, de las niñas y adolescentes, el derecho a la no violencia de las mujeres y se suman a nuestro marco jurídico. Las leyes han cambiado también con la legalidad de los actos de autoridad. Todo servidor público tiene que respetar esa materia de derechos humanos, además de lo que sean sus competencias institucionales. Y con ello se hace complejo este elemento de lo que son los derechos humanos junto con los tratados internacionales. Ante las nuevas disposiciones a rango constitucional, un elemento que cambia justamente son las fuentes jurídicas para respetar y valorar esos derechos humanos.
Y hoy no es solo que lo tengamos en la Constitución, sino que también hablamos de los tratados internacionales y de toda esa legislación de derecho internacional público que tenga que respetar también el servidor público, porque así lo asume la Constitución. Y aquí entonces entra el trabajo interinstitucional. Hoy trabajamos de la mano de la ONU para ese trabajo y esfuerzo por respetar los derechos humanos. Tenemos una autoridad administrativa que tiene la competencia de proteger y velar porque se trabaje y se conozca este mandato constitucional que es la Secretaría de Gobernación. Pero también en este sentido de un México y un Estado globalizado, nos guste o no, dentro de las partes no más claras que oscuras, es que también debemos de asumir el trabajo de la sociedad civil. Así como tenemos los mandatos de la ONU, tenemos el trabajo que hace la Secretaría de Gobernación, tenemos también el trabajo de la organización de la sociedad civil. Y esa sociedad civil organizada también trabaja de la mano por respetar esos derechos humanos. Y entonces se suma también un nuevo concepto de institución que no es parte de la administración pública, no es parte de los poderes, y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces tenemos una complejidad y riqueza institucional nacional, internacional, disposiciones reglamentarias nacionales e internacionales que asumen y hacen rico el que podamos conocer y comprender respecto a los derechos humanos, y que se suma, reitero, con ese trabajo y esfuerzo de la sociedad civil. ¿Qué concluimos de la plática del día de hoy? Que la materia de derechos humanos no es solo que esté en boga, ha estado presente desde el principio y la evolución de la humanidad, porque tiene que ver con el concepto de dignidad humana. Las sociedades modernas se han hecho complejas, porque llega la tecnología, porque llega la innovación, pero la parte de la dignidad humana no pasa. Por lo tanto, la materia de derechos humanos es una materia vigente, que está presente y que abre su abanico de opciones para no solo decir que debe respetarse nuestro derecho porque somos mujeres, porque somos niñas, porque somos campesinas, porque hay grupos vulnerables, porque se abren las opciones con los programas y las metas tanto internacionales como las propias nacionales. Pero hoy ese Estado mexicano, si se dice moderno, es que tiene que seguir trabajando, formando a sus servidores públicos en materia de derechos humanos, hacer que comprendan y entiendan la dignidad humana está también de la mano de lo que es dar un buen servicio público. Y esta es una materia que indiscutiblemente llegó para quedarse. Gracias a los seguidores del canal. Esta es la oportunidad de compartir con ustedes y seguramente habrá nuevas cápsulas. Por ello los invitamos a que continúen atentos a los siguientes temas que seguramente serán de interés para ustedes.